Vamos en orden, ¿listo? Ok, comenzamos entonces. Ajá. Amigos y amigas del podcast loqueseviene.ya.com, hoy día estamos con un invitado especial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que se viene ya. Nos acompaña un invitado de lujo, biólogo, investigador en biología computacional y miembro de la Sociedad Internacional de Biología Computacional ISSB. Él ha sido reconocido con la Medalla de Honor del Congreso por su trabajo en colaboración entre universidad y empresa. Es director de calidad en el Instituto San Gabriel Arcángel y ha liderado investigaciones sobre interacción proteína-proteína, ya sabremos de qué se trata más adelante, y su relación con el cáncer, esta enfermedad que a todos nos preocupa aún. También hablamos de que nuestro invitado especial hoy día nos trae una charla sobre ciencia, innovación y descubrimientos. Estoy hablando de Roberto Pineda Chavarría, biólogo computacional. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acceder a la entrevista y he preparado un pequeño temario para comenzar a entrar en este tema tan apasionante que es el de la inteligencia artificial y que tiene que ver con la biología computacional y además que tú eres también experto en bioinformática, bioestadística. Y mi primera pregunta de impacto, un poco para agarrarte sorpresivamente, Roberto, es: todos nosotros no sabemos que una pequeña mutación en una proteína podría ser la clave para revertir el cáncer. ¿Cómo así, Robert? Bueno, hay varias cosas que puntualizar, ¿no? En primer lugar, hay diferentes tipos de mutaciones, ¿no? Normalmente cuando pensamos en mutaciones pensamos en las que ocurren, las que llamamos de la línea germinal, las que se heredan de padres a hijos y incluso van a tener un efecto en la población, lo que llamamos evolución, no es un cambio en la frecuencia de estas mutaciones en una población. Pero también hay mutaciones que ya ocurren a nivel celular, quiere decir en células somáticas, cuando las células de nuestro cuerpo se van reproduciendo. Y esas suelen ser las más relacionadas con el cáncer, porque son mutaciones que no se heredan, sino que son mutaciones que tienen algunas células de nuestro cuerpo. Y aquí viene lo curioso, aquí viene lo interesante. Bien. Es de que estas mutaciones no solamente, por ejemplo, si es una proteína reguladora, una reguladora del ciclo celular, puede ser que el regulador se malogre y la célula tiene un crecimiento descontrolado. Pero también puede ser que la mutación participe en una vía metabólica y por el contrario, haga que esta línea, porque obviamente como es una célula va a tener células hijas y estas células hijas van a ser descendientes, esta línea celular se vuelve resistente a un medicamento oncológico. Exacto. Yeah. Entonces, hay muchos casos, hay muchas cosas que podrían pasar ahí. Pero definitivamente la técnica de edición genética CRISPR-Cas9 ofrece, digamos, podríamos normalizar estas células, ofrecen esa esperanza. Entonces, sí, por supuesto, una modificación puntual de un solo nucleótido o un solo aminoácido podría ser, no sé si curar el cáncer, pero sí varios tipos de cáncer, hacerlos o más susceptibles a la medicación o incluso evitar consecuencias más graves. Definitivamente sí. Perfecto, Roberto. Bueno, antes de continuar con mis preguntas sorpresa o preguntas, vamos a decir, de impacto y de este tema tan apasionante como es el cáncer y la inteligencia artificial aplicada, antes de continuar, por favor, explícanos a todos los que estamos escuchando y viendo el podcast, ¿cuál es la diferencia o en todo caso, cuáles las características de un biólogo computacional comparado con un biólogo clásico, por decirlo así? Qué bueno que lo preguntas. Bueno, en primer lugar, hay la bioinformática y la biología computacional. Son dos disciplinas que, si bien es cierto, de base son cosas diferentes, digámoslo conceptualmente, en la práctica muchas veces se entremezclan. Vamos a poner primero: el informático es el que trabaja con la información biológica. Sean especies, sean genes, sean mutaciones, el informático trabaja con información. Y el biólogo computacional trabaja con modelos, simulaciones de software. Simula entornos, como el caso que están poniendo en el caso del cáncer, simulamos cómo una célula se va a comportar en determinadas circunstancias, una vía metabólica,
o lo que más comúnmente nos hemos encontrado haciendo es simulando proteínas, simulando dinámicas moleculares de proteínas, porque las proteínas, si bien es cierto, son máquinas, pues las máquinas no son tan estáticas, ¿no? Las máquinas se mueven, se convierten, están en un medio, se comportan diferente frente a unas cosas y a otras, y esas simulaciones es lo que hace un biólogo computacional. Pero como te digo, la diferencia entre un bioinformático y un biólogo computacional es muy sutil, muy sutil. Digamos que más se trata de la herramienta. Yo, en lugar de trabajar como el biólogo convencional que trabaja directamente con seres vivos o con sustancias químicas, yo trabajo en simulaciones. Y básicamente la diferencia aquí es el tiempo. Yo puedo trabajar cosas que ocurrirían en miles de millones de años en minutos. Y al mismo tiempo, con cosas que ocurrirían en picosegundos, lo puedo trabajar con calma en una semana. Entonces, esa es la diferencia de la simulación. Yo puedo trabajar a tiempos muy diferentes de lo que lo hace la naturaleza y me permite tener una óptica completamente diferente gracias a eso. Perfecto. Y entonces tu explicación me trae a la memoria la técnica o la tecnología CRISPR y la clonación y todo ello. Ese sería un ejemplo práctico de cómo un biólogo computacional o un bioinformático o un especialista en genética es donde él desarrolla su campo de acción. Ese es un ejemplo práctico Hay una relación bastante fuerte. Voy a poner un ejemplo. Pongamos que yo puedo ver, como el caso que has puesto, una proteína patológica, una proteína que sabemos que funciona mal. Yo puedo ir, bueno, si conecto tus aminoácidos, esa proteína va a funcionar bien. Puedo ir a su gen, yo computacionalmente simplemente lo modifico, la secuencia de nucleótidos y tengo la proteína restaurada. Pero eso, ¿cómo lo lleva a la práctica? Bueno, eso ya no lo hago yo. Pero eso, un biólogo molecular que trabaje con las técnicas de edición genética o de ingeniería genética, cosas diferentes, pero similares, digamos, con diferentes técnicas, suitan ese gen, ya no en una computadora, sino en algo real, y llevan ese diseño bioinformático a la realidad. E incluso se pueden crear proteínas que no existen en la naturaleza. Y uno piensa en temas de salud, pero pongámonos en caso de salud ambiental. ¿Qué pasa si yo tengo que corregir una enzima que degrada algún contaminante? Yo puedo crear enzimas que sean más eficientes en la degradación de plásticos, por ejemplo. Entonces, hay nuevas proteínas que pueden ser creadas que no existen. Hay mucho temor ahí. Por la ingeniería genética trajo muchos miedos porque decían que estaban jugando a ser Dios. Exacto. Pero, claro, el tema es de que, pues, como toda tecnología, puede tener un uso positivo y un uso negativo. La idea es precisamente mejorar el entorno que ya está muy deteriorado y, siendo sinceros, dudo mucho que simplemente dejar de hacer ciertas malas prácticas, que realmente no había mucho avance en eso, vaya a solucionar problemas. Tenemos que tener una acción activa para acabar con esos problemas, para solucionar esos problemas. Y bueno, sí, hay que formar a los chicos con tema ético, hay que ser conscientes de que, contrario a lo que mucha gente piensa, la tecnología no va a ser solo de grandes empresas. La biotecnología cada vez va a ser más cercana a la juventud y va a ser muy pronto que, a diferencia de la energía nuclear, que aunque hemos visto casos puntuales de chicos que han hecho bombas nucleares en su sótano, pues con la biotecnología eso va a ser mucho más fácil. En muy poco tiempo vamos a ver, además ya se ven algunos casos de lo que le llaman el biohack. Comunidades de estudiantes o incluso algunos empíricos totalmente que se dedican a hacerlo. Entonces, creo yo, más que prohibir o fiscalizar empresas, hay que ser muy claros con la parte. Reglamentar y todo lo demás. Y La promover. reglamentación es importante, pero yo confío más en las personas, valores. Más formar valores en la juventud que la reglamentación. La reglamentación, ya sabemos, va a ser muy difícil verificar si eso se cumple. Y ya que estás hablando de formación, de valores, de aprendizaje, de metodología, todo ello, y que estás, la manera como te expresas incluso, Roberto, hago la pregunta. Tú actualmente también eres docente universitario. Cuéntanos de tu actividad como docente universitario, en dónde estás, qué es lo que estás haciendo, qué tiempo y
¿Qué logros has tenido en este campo docente Sí, universitario? bueno, tengo 16 años como docente universitario actualmente, pues he trabajado en trabajos de investigación sobre cáncer, justamente mutaciones somáticas, como estoy mencionándote. Hemos hecho seguimiento de mutaciones de SARS-CoV-2. Hemos tenido un trabajo muy interesante donde algunos chicos del equipo, digamos, han logrado publicaciones de primer nivel. Bien. Acá es muy interesante también mencionar el hecho de que cuando iniciamos, había algunos chicos que eran egresados, que estaban estudiando su posgrado, pero la gran mayoría eran estudiantes. La gran mayoría eran estudiantes en pandemia, cuando decían de que los chicos no iban a aprender nada porque todo era virtual. Mi experiencia es totalmente lo contrario. Los chicos estaban muy motivados a trabajar, con muchas ganas de hacer cosas y lograron bastante por iniciativa propia y motivación de ellos. Creo que es lo más importante destacar acá, que fueron ellos mismos. Y bueno, y nos reuníamos con chicos que han sido mis egresados, pero que actualmente ya son doctores de ellos, pero en ese momento estaban terminando el doctorado. Y bueno, salieron muy interesantes, oportunidades muy interesantes. Toda esa generación, toda sin excepción, está actualmente estudiando posgrados. Todos los chicos que participaron en esos trabajos actualmente están estudiando posgrados por diferentes partes del mundo, y lo cual le llena de orgullo, por supuesto, no el logro de ellos. Pero eso fue la primera parte de la pandemia, cuando estaban todos encerrados en su casa, cuando ya estaban libres y desde sus teléfonos celulares ya no era lo mismo. No es lo mismo trabajar en casa en una computadora, Sí. muy motivado a hacer cosas, que estar en la calle aburrido. No es. Exacto, y ahora estamos en la época de inicios o en todo caso implementación de metodologías con inteligencia artificial. ¿Cómo te ha ido a nivel personal, profesional, docente, laboral e institucional con la aplicación de inteligencia artificial? Bueno, primero que nada, tengo que aclarar que para los biólogos computacionales, la inteligencia artificial no es algo nuevo. AlphaFold, que es la predictora de proteínas, ya venía varios años gestándose, no tan buena como ahora, pero ya es un predictor de estructuras de proteínas, y digamos, ya utilizaba algunos, lo que le llamaban redes neuronales, ¿no? Que son estas unidades celulares para formar cálculos. Y bueno, ya teníamos nosotros una aproximación a la inteligencia artificial, es importante. Las inteligencias artificiales generativas, las de lenguaje, son muy interesantes. LLMs. Sí. Son muy interesantes para la redacción de proyectos. Los humanos padecemos de algo muy grave, que es el cansancio del escritor, cuando ya no se te ocurren ideas. Tú tienes la idea clara, pero a veces no lo puedes plasmar en el papel. Para eso te ayuda. Yo creo que como profesor te diré que la inteligencia artificial es una gran cosa. Hay chicos que no tienen las habilidades de redactar, lo cual no tiene nada de malo. No son buenos redactando. Sí, pueden ser muy inteligentes, muy hábiles para experimentar, pero no son buenos redactando. Eso yo lo pongo muy el ejemplo de que, bueno, pues tú puedes ser muy hábil para solucionar problemas, pero la parte del cálculo elemental no lo haces, eso lo haces en alguna hora. Bueno, ahora tenemos una herramienta que redacta por nosotros y nos permite estructurar las cosas muy bien y te ayuda en este cansancio. Ahora, volviendo a la inteligencia artificial en proteínas. Aquí hay algo muy interesante. Esta inteligencia artificial, AlphaFold, hay que acordarnos de que necesitábamos conocer las proteínas del genoma de SARS-CoV-2 con urgencia para la fabricación de vacunas. Y si bien es cierto, conocíamos el spike, no conocíamos muchas otras proteínas. Entonces, en una carrera, AlphaFold logró codificar todas. Y aquí viene lo interesante, sea positivo o negativo. O lo contra... que fue nombrada justamente por este trabajo, así fue como se midió. Era un 107%, un 110% más que los métodos físicos. O sea, la versión de inteligencia artificial era más eficiente que los métodos físicos que trabajan directamente con la realidad. Y eso es preocupante. Y es porque, obviamente, ¿cómo va a ser más por ciento? Hay que ponerse en guardia finalmente, ¿no? Exactamente. Y yo pienso... Saltaron las alarmas. Al menos las mías sí. Te soy bien sincero, es una herramienta que nos permite ahorrar décadas de trabajo. El detalle es que ese 107% de las proteínas del codo fue calculado después cuando se hicieron los modelos físicos. Que tenían un interrogante.
Por eso ese 107%. Tenían interrogantes los modelos físicos, pero lo que se logró delimitar coincidía con lo que había hecho AlphaFold. Y aquí viene mi preocupación. Aún con estas las inteligencias lingüísticas de lenguaje que todos conocemos, GPT, todas estas, uno empieza a usarlas y uno de lo primero que se da cuenta un usuario serio es esta persona que está mintiendo. O sea, está alucinando. Es el término que se ha usado ahora, el término es alucinación. La inteligencia artificial nunca pierde, ¿no? Se inventa cosas porque tiene que darte una respuesta. Tal cual. Y a ver cómo lo validas. Y ese es el error que tienen muchos estudiantes. Exacto. Una persona, yo siempre aconsejo a mis alumnos, ya como docente te digo, yo siempre les digo, primero que nada, antes de meterme en una inteligencia artificial, trabaja un tema que tú domines, sea la guerra de las galaxias, Marvel, lo que sea, eso se llama One Piece. Habla de eso y fíjate cuando te empieza a mentir. Dice, no, profesor, todo es cierto. No, profesor, todo es cierto. O sea, profesor, sí me está mintiendo. Ahora le llamamos alucinaciones. Y las inteligencias artificiales lingüísticas alucinan y nosotros somos seres que vivimos en el lenguaje. Supuestamente los seres humanos no hacemos nada mejor que hablar. Y ¿cómo nos estarán mintiendo con las estructuras de proteínas? Y esa es mi preocupación. Ahí está. Muy buena ¿cómo se dice? Lo que has hecho, ¿no? O sea, conectado esa parte que también está saliéndose, probablemente, no lo sabemos todavía, de control. Y hay que hacer luego toda una filtro posterior y no hay herramientas para hacer esos filtros todavía, supongo. Claro, ha mejorado mucho. Que soy sincero, yo vengo usando, hay una ventaja de ser docente, que es que tú no solamente le metes mano, sino tú haces que todo el salón le meta mano y puedes ver dónde se equivoca y dónde acierta. Y he visto una mejora en esa inteligencia artificial que no tiene nada que ver con los números que le ponen que AlphaFold 2, que AlphaFold 3, no. O sea, hay una actualización por debajo que sí se nota, que no tiene nada que ver con lo declarado. Pero es interesante, o será simplemente que el modelo está aprendiendo, no lo sé. Pero de que se nota una mejora progresiva, se nota una mejora. No soy, y a pesar de estos defectos que te menciono, creo que no hay nadie más entusiasta que yo con la inteligencia artificial. Sí, pues, y es indetenible, ¿no, Roberto? Porque yo escucho en todos los ámbitos donde trabajo con profesionales, con alumnos de pregrado, de posgrado, incluso empresarios, inversionistas angel, me dicen, pero no, esto lo podemos, no puede ser. Ya, puedes pensar que no puede ser, pero no lo puedes detener. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo está utilizando. Es como cuando Android no se conocía y de los BlackBerry pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, nuestra tecnología impera y está en todo el mundo, pero no pudieron evitar que Android les quitara el mercado. Claro. Algo disruptivo, peor caso es el de Code, ¿no? Nunca creo que sí, puede ser. Caso. No podemos pensar que la inteligencia artificial no va a hacerlo. Si nosotros no les enseñamos a los estudiantes a usarla correctamente, nos vamos a poner en desventaja. Pero yo que estoy siendo sincero, en inteligencia artificial a mucha gente le preocupa el tema ético. A mí no me preocupa tanto el tema ético. A mí me preocupa más el usarlo correctamente, el sacarle el máximo partido. Porque si eso va a expandir nuestras capacidades, pues hay que utilizar la herramienta. Sería como decir, no, yo voy a seguir yendo a caballo, que el otro vaya a un Ferrari, yo tarde o temprano le voy a ganar a caballo, nunca le vas a ganar. Claro, porque esta es la manera en que se hacían las cosas, ¿no? Es igual, y tienes que aprender a usarlo de la mejor manera posible. Ok, si tú tienes, no le vas a dar pasto al Ferrari, ¿no? O sea, eso es algo que también van a tener que aprender, a tener que utilizar el Ferrari correctamente. Eso es algo que yo sí pienso. Pero no, hay gente que se preocupa mucho y me parece muy válido. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿cómo va a ser con las habilidades humanas? Yo recuerdo que cuando yo era estudiante, y es una habilidad que yo no tengo, yo soy pésimo dibujando, soy mejor escultor, pero soy pésimo dibujando. Se decía mucho dibujos naturales, dibujar la planta, dibujar las células, dibujar eso. Eso se había perdido con las cámaras fotográficas. Entonces, el primer efecto fue, desplazó la habilidad humana, se extinguió los biólogos hábiles dibujantes, pero pasó el tiempo y ahora esa habilidad es una de las mejor remuneradas. Se revalorizó la habilidad humana. Pero ya con una visión vintage, más o menos, supongo.
porque tiene ciertas ventajas que no tiene la fotografía. Ok. Cuando tú haces el Claro, dibujo, claro, tienes razón, puedes claro, destacar claro. ciertas características que no puedes hacer de una foto, que la foto te muestre lo que hay. Pero, por ejemplo, en una planta tú necesitas ver la raíz de tal forma y la flor de tal forma, y no, te pasaste por todo el campo y nunca encontraste una que se le vean los dos juntos. Pero en Claro, en cambio, cambio, observador experto sí puede hacerlo y por eso que dices que lo aplica y entonces es una capacidad, un talento revalorizado o rescatado que se exactamente. estaba perdiendo. Yo estoy seguro que la inteligencia artificial a largo plazo va a permitir revalorar ciertas habilidades humanas, revalorarlas, pero sí, va a haber un primer efecto disruptivo que va a haber muchas habilidades humanas que van a ser menos necesarias y va a democratizar la cosa en muchos aspectos. El tema de la capacidad de reacción, va a haber escritores que yo no van a necesitar las habilidades que necesitaban antes, pero van a necesitar otras. Porque nuevamente van a tener que equipararse esas habilidades. Nuevamente el uso de la herramienta va a ser, bueno, esto ya no es lo que hace la diferencia, otra cosa tendrá que aparecer que sea la que hace la diferencia, porque igual va a ser necesario, ¿no? Va a ser necesario. Exacto. Sigamos entonces, Roberto, con la biología computacional, el cáncer y la inteligencia artificial y sus usos. En tu presentación mencioné la interacción proteína-proteína y la pregunta ¿es cierto que muchos tratamientos médicos están basados en estudios con mosca de fruta? Relacionado a esto también, voy a unir dos preguntas, que el análisis previo de redes de interacción proteína podría ayudarnos a entender cómo evitar enfermedades degenerativas y tal vez hasta prevenirlas. ¿Cómo así, por favor? Oh, bueno, a ver, son varias preguntas. Hay y muy amplias, y muy amplias cada una. En el tema de interacción proteína-proteína hay que entender varias cosas. En primer lugar, sí, son redes. Las interacciones proteína-proteína son interacciones muy complejas y que cambian de una célula a célula, de una enfermedad, un estado de salud, de una condición y otra. Y, por ejemplo, un cambio hormonal, un cambio estacional, va a hacer que las redes se reconfiguren de forma diferente. Ahora, estructuralmente, cada interacción proteína-proteína puede ser estudiada también. Una interacción entre una hormona peptídica y su receptor, interacción entre un anticuerpo y un antígeno, interacción de proteína-proteína entre proteínas de diferentes especies. Correcto. Un tema muy interesante en el tema de enfermedades bacterianas, por ejemplo, es el tema de ¿cómo se llama? De los biofilms, cómo se unen estas bacterias a las paredes, por ejemplo, del intestino. Entonces, ahí hay temas muy interesantes. Y yendo al cáncer, esto tiene mucho que ver con las metástasis, con la capacidad de una célula de migrar a un tejido diferente. Entonces, sí que hay varias... La metástasis es eso, la capacidad de un tejido cancerígeno de migrar hacia otra... Migrar y proliferar a otros sitios. Sí, exactamente. O sea, contaminarlo, Tú tienes contagiarlo. cáncer de pulmón en el ojo, por ejemplo, o cáncer de pulmón en el cerebro. Sí, eso es la metástasis. Y implica muchas cosas, incluyendo, pues, hackear el sistema inmunológico, engañar. Las células, hay que tener presente eso, las células oncológicas buscan su propia supervivencia. Son células que ya no les importa el organismo, el individuo, sino buscan su propia supervivencia. Y sus adaptaciones van hacia él, ¿no? Sobre el tema del mosca de la fruta, sí, hay muchos modelos biológicos, pero la mosca de la fruta es un modelo muy bueno para estudiar el ser humano. En primer lugar, porque los genes de desarrollo de la mosca son muy parecidos. Los genes de desarrollo son muy relacionados, aunque no podríamos decir que para el cáncer sea algo exactamente igual. Sí que podemos estudiar mutaciones. Las larvas son muy susceptibles a la radiación, lo que las hace un modelo idóneo para trabajar lo que eran las mutaciones inducidas por radiación. Y hoy en día, con CRISPR-Cas9. Y aparte que la mosca, en un par de semanas tienes una mosca adulta, que es algo que con otros modelos animales vas a demorar mucho más tiempo, entonces acelera mucho la chamba. El ciclo de vida de una mosca de fruta es de ¿cuántas semanas? No recuerdo exactamente, pero es... 2, 3, 4. Sí, algo Cortísimo. así. Sí, es algo muy corto. Pregúntale a tu Perplexity o a ChatGPT. Bien. Ok, mira, ¿qué tan cortísimo? Wow. Ya, claro. Entonces, pues rapidísimo. Antigüita. Ok, perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta, Roberto. ¿Es posible que el secreto para tratar enfermedades como el Alzheimer podría estar oculto en la genética de organismos simples como la mosca Drosophila? No estoy tan seguro de ese tema. A lo mejor es algo muy complejo. Es una hipótesis por ahí que está rondando, que está, vamos a decir,
Los ¿no? modelos, no conozco la verdad, pero vamos por partes. Los modelos biológicos nos enseñan a entender mecanismos. Sin embargo, recordemos, ver la memoria de una mosca y compararla con las pérdidas de memoria humana es muy complicado. Primero, lo que podríamos ver ahí es la pérdida de sustrato neurológico. O sea, sí, me imagino que algún efecto del Alzheimer a nivel histológico es lo que se ha apreciado en las moscas y por eso la considero un modelo biológico y para ahí podría servir de mucho. Pero recordemos que en el Alzheimer la gente no se olvida su idioma, no se Sí, olvida pues, cómo caminar, no se olvida cómo bailar, montar bicicleta. música, Los recuerdos que se olvidan es de su familia, de su pareja, de otras cosas, cosas que no le podemos preguntar a una mosca. exacto, exacto, exacto. Entonces, yo no dudo que haya investigaciones con Drosophila que van a dar grandes avances en el Alzheimer, probablemente incluso hasta una medicación, pero creo que es lo importante con los modelos biológicos, ¿no? Los modelos biológicos nos orientan, nos dan pistas, pero no necesariamente la complejidad de la enfermedad puede ser reducida de esa manera. Perfecto. Sigamos entonces con proteínas y cáncer, Roberto. Ok. Y por ahí también, por ejemplo, en la cultura popular, o en todo caso en medios académicos, he leído que existen proteínas que tienen la capacidad de encender o apagar el crecimiento de células cancerígenas. Explícanos Sí, eso, por sí, 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 sí. Bueno, en primer lugar hay que entender de que en gran parte, o sea, hay muchos mecanismos moleculares que tienen que ver con el cáncer. Uno de los más importantes, ya mencioné algunos, ¿no? Es tema favor. de Sí, estas genes oncogenes que llamamos a los genes que regulan el crecimiento de la célula, que incluso si se descontrola todo, puede decir autodestruyete. Es más conocido el P53, las proteínas de glicocalis que hacen que las células citotóxicas que van a destruir otras células pues se confundan y no se den cuenta que esta célula está malita, pero por aquí viene el tema de los reguladores de ciclo celular. Y aquí es un tema importante. Hay proteínas que activan mecanismos que no deberían activarse en cualquier célula, mecanismos del estado embrionario. Una célula no debería desarrollar crecimientos agresivos en una etapa adulta y se activa. Entonces, sí, por supuesto, las vías de ciclina son reguladores que son incentivadores e inhibidores del ciclo celular. Hay mucho conocimiento en este lado. Y algo muy curioso es que estas proteínas son entre ellas homólogas. Quiere decir ¿qué quiere decir que sean homólogas? Que las proteínas que activan y que desactivan suelen ser muy parecidas. ¿Qué quiere decir eso? Son como Lego. Por ejemplo, yo tengo 5 piezas. Azul, complementarias. amarillo, rojo y verde. Con rojo, amarillo y verde tengo una señal, amarillo y azul. O sea, muy probablemente hay un lenguaje oculto ahí para regular el crecimiento celular. Y eso es Que una todavía investigación. no hemos No, descubierto. todavía no. Conozco gente que está trabajando en esa área, de hecho, gente muy joven, peruana, en lo principal, en otro punto. No son de mi universidad, el que conozco, pero tuve Ya. que. Pero fue un chico de Olimpiadas. La universidad hace un concurso que reclutan a los mayores talentos en biología del Perú. Este chico fue a otra universidad, pero lo conocimos muy jovencito y bueno, se formó una fuerte amistad. Incluso tengo algunos trabajos en coautoría con él cuando era jovencito. Ahora se ha disparado el chico, pues no, y está trabajando en eso actualmente, en estos mecanismos regulatorios del cáncer, sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, Y ya, sí, y de verdad, genes que todavía no sabemos cómo dialogan, pero sin embargo se complementan y sí, unos actúan de una forma y otros actúan de otra forma, pero como exactamente. que, ¿no? Hay un lenguaje escondido, sí, Ok, definitivamente. ya. Entonces, otra pregunta también relacionada con el tema, Roberto, pero la bioinformática. La bioinformática es cierto que ya estamos cerca de tratamientos personalizados por paciente porque ya tenemos inteligencia artificial. Explícame, Hay algo que explícame. nos falta todavía. Sí. A ver. Hay un problema, que es el problema del genoma por $1.000. Queremos un análisis. O sea, esto va a causar mucha confusión, porque Ya. hay muchos proveedores de servicios que hacen análisis nutrigenómicos por $200, $300, trabajos de filogenia, trabajos de genealogía, mejor dicho, que te hacen también por $200, $300, e incluso trabajos combinados que te hacen las dos. Pero hay que tener presente que estos trabajos ven genes puntuales o marcadores genéticos puntuales relacionados con algunas enfermedades, relacionados con algunos efectos metabólicos o relacionados con, con las migraciones que han tenido diferentes poblaciones para poder identificar como parte de una población. Pero
El análisis de genoma completo, que es a lo que aspiramos para que la bioinformática, digamos, pueda dar ese panorama completo de la salud personalizada, todavía es demasiado costoso un genoma humano completo. Espero yo que pronto, muy pronto, sea el equivalente a un carrito de seguro. Yo espero que llegue a 5.000. La pregunta es cuántas personas estarían dispuestas a invertir $5.000 en su propia salud. Eso es algo curioso. Los costos yo estoy seguro que van a seguir bajando, ha bajado mucho, pero lo que se quiere llegar es a los $1.000. ¿Qué hacer? Si se llega a los $1.000, yo ya no necesito hacer un análisis nuevo, simplemente ingreso a tu base de datos de genoma, que no es mucho. Yo tengo genomas humanos completos en USB, por ejemplo, de móviles. Claro. Y tú puedes ver esa información, hacer una corrida, revisar y informáticamente verificar todas las predisposiciones que tiene conocidas hasta la fecha. Porque obviamente con lo que no sé cuándo eso se puede hacer. Incluso yo puedo modelar la proteína y ver cómo va a reaccionar frente a un medicamento. Exacto, explícame eso, por favor, explícanos eso. Podría hacer absolutamente todo. Es que no esto se puede ser tu genoma completo para hacer eso. Yo sé que tú tienes una variación genética o una enfermedad en la cual yo sigo una proteína es inusual. Secuencio esa proteína a nivel de genes, teniendo el DNA, yo puedo sacar el RNA mensajero, calcularlo, y en base al RNA mensajero yo tengo la secuencia de aminoácidos. Luego, utilizando una inteligencia artificial como el AlphaFold, yo modelo la proteína, ya vimos lo precisa que puedo hacer para esa chamba, y esta proteína yo la puedo probar con diferentes medicamentos y ver cómo se comporta. Entonces, yo puedo saber muchas cosas con esa información. Pero, digamos, al nivel de personalización que hablamos, todavía sigue siendo un problema. Hay la tecnología para hacerlo. Ya estamos en ese camino. Okay. Sí, ya existe la tecnología. El tema es un tema de costos actualmente nada más. Perfecto. Entonces, nos quedan 10, 12 minutos aproximadamente de la hora de podcast y del tema del cáncer. Quiero ir contigo a inteligencia artificial un poco más específica. Yo recuerdo hace 5, 7 o tal vez 10 años, o de repente un poco menos, cuando me comentaste, José Carlos, voy a ser el encargado del proyecto de desarrollo de inteligencia artificial aplicada en la universidad. Y me pareció para mí todavía era casi como que teoría, mucha teoría, porque no conocíamos ni ChatGPT, ni nada de lo que conocemos actualmente. Y ahora mira, ya llegó, y la pregunta que te hago es la siguiente, porque estamos hablando de cáncer, y vamos a entrar con fuerza en inteligencia artificial. Mi pregunta aplicada a términos de salud y a tu trabajo específico como biólogo computacional, ¿la inteligencia artificial nos ayudará a predecir el desarrollo de enfermedades antes de que aparezcan los síntomas? Sí, definitivamente sí. Y, a ver, hay que entender una cosa, no vamos desde lo más fácil. Nosotros tenemos la regresión lineal que nos permite ver causalidades, causa y efectos. Pero la regresión lineal es solamente una fórmula. Es una explicación de una relación que nosotros vemos de dos cosas que crecen juntas o decrecen juntas. La inteligencia artificial puede ver causalidades mucho más sutiles que eso. Entonces, sí, definitivamente la inteligencia artificial es muy buena para sacar conclusiones que el ser humano puede. Comete errores, no hay que negarlo, con tu vista como a las cosas. Los catastróficos han sido como las inteligencias artificiales llegaron a conclusiones perniciosas precisamente porque se basaban en modelos humanos. Yo tengo fe que en salud no va a pasar ese problema. Suele ser la gente mucho más subjetiva para redactar. No creo que haya los problemas pudieron como los departamentos de recursos humanos, que se pudo ver las intenciones de género y raza que estaban supuestamente bien disimuladas. La inteligencia artificial no se dio cuenta de ese disimulo y evidenció de frente esas decisiones. Pero yo creo que la inteligencia artificial sí va a encontrar causalidades que nosotros no hemos detectado y va a poder ser un muy buen predictor, definitivamente. Sobre todo combinando toda la parte genética, la parte ambiental, la historia de vida, en fin, puede combinar muchas más cosas que nosotros. La inteligencia artificial aplicada, Roberto, a la salud y la medicina en general, y con todos los que somos usuarios del sistema, de los productos, de todo este tema tan grande y
donde medicamentos, desarrollo, investigación. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial que simula el efecto de nuevos medicamentos va a hacer de repente que ya no haya necesidad de ensayos clínicos largos, costosos? Yo no creo que se deba, digamos, hacer ensayos clínicos. Aquí hay un tema importante, lo mismo que pasó con las proteínas, ¿no? No porque ya tenemos una forma de hacerlo más rápido, debemos, digamos, dejar de probar las cosas. Pienso que sigue siendo importante validar. Y creo que vamos a tener que hacer ese control continuo precisamente para ver, de repente nuestros tamaños muestrales van a poder bajar, de repente la forma de seleccionar a los participantes va a ser más eficiente, va a haber mejores, pero yo no creo que podamos dejar de lado los estudios. Tal vez lo que podría hacerse es estudios de cohortes más precisos, ¿no? Okay. Que los mismos establecimientos de salud generen data estudiable para que no haya necesidad, digamos, de hacer estudios aleatorizados. Es una posibilidad, ¿no? Pero digamos, las pruebas confrontarlo contra la realidad, yo no creo que deba ser el camino de dejar de hacer. No debemos dejar de confrontarlo con la realidad. Es un camino peligroso y tentador. Ok, perfecto. Bien. Penúltima pregunta sobre este tema entre inteligencia artificial, biomedicina, bioinformática y biología computacional, Roberto. Todo esto que hemos estado tratando y todo a lo que tú te dedicas, ¿cómo te ha ido antes de la pandemia y después de la pandemia utilizando todas las herramientas que tú tenías? Luego, en post-pandemia, ¿cómo la inteligencia artificial te ha potenciado tanto como docente, como investigador y también en la gestión de la educación, tanto presencial como remota hoy? Te soy completamente sincero, yo soy entusiasta de la tecnología. Para mí, la pandemia me dio oportunidades, me permitió trabajar el tema de investigación con mis alumnos y egresados de primerísimo nivel académico, que me llenó mucho, a pesar de que, ojo, no me pagaron por estas investigaciones. Fue muy gratificante llegar a este nivel, que no he vuelto a llegar después de pandemia. Quiero aclarar eso. Si bien es cierto, no tengo el tiempo. Lamentablemente, la universidad me sobrecarga con temas administrativos. Yo entiendo. Responsabilidades en Perú, la labor docente es trabajo, ¿no? Es muy complicado, muy complicado. Si tú y uno hace docencia, Roberto, por pasión, porque le gusta y porque también te da cierta continuidad, pero de que te hagas millonario no tanto, pero docente, para ser docente se nace, ¿no? Y también hay que complementarlo con la parte privada, la gestión, la investigación, y a ti te está dando grandes, vamos a decir, grandes satisfacciones. Sí, la investigación, que te soy sincero, si bien es cierto, no he podido trabajar en lo nuevo de pandemia como antes. He podido capacitar a algunos alumnos para que me ayuden, los he contactado con esta gente que fue mi alumna y viene haciendo cosas y, digamos, estoy gestionando más la investigación ahora que participando. Le meto mano, por si ahí aparece un paper, créeme que una cosa que yo tengo bien clara es que si yo no le meto mano, yo no merezco salir ahí. Entonces, sí, eso pues, es algo cierto, para es mí. Cierto, claro. De alguna forma u otra tengo que meterle mano. Ahora bien, la parte administrativa, la inteligencia artificial me ayuda una barbaridad, porque a veces el tema de redacción de documentos, carguita para allá y todo eso, bueno, ya estás automatizando poco a poco todos tus procesos. Sí, la verdad es que también es triste, pero el mismo informe, por ejemplo, yo estoy ahorita a cargo de proyección social y extensión universitaria. Informes de salidas de campo, limpieza de playas, no solamente lo que hago yo, sino lo que hacen otros profesores también, lo que hacen los alumnos, las asociaciones emitidas, que hacen un informe completo. Para tal unidad, para acreditación es un formato, para rectorado es un formato, para la escuela es otro formato, para decanato todo formato. Entonces, son 7 documentos diferentes, pero con la misma información. Entonces, antes yo no hubiera pasado redactando toda la semana. Ahora en la vida, estos son los formatos, genérame todos estos con esta información. Acá están las fotos, acá está el tú haz, cárgate todo. Y lo hace, lo único que tengo que hacer es revisar. Entonces, la parte documentaria, la inteligencia artificial ha sido una maravilla. Obviamente tienes que hacer un primer documento más completo que el resto, y tienes que darle toda la información disponible, pero puede hacer esos cambios burocráticos de formatos muy eficientes, incluyendo los formatos de investigación, como son los proyectos de investigación.
Es muy buena la inteligencia artificial para ello. Ahora, otra cosita que ha cambiado mucho. Antes yo me la pasaba programando en Python o programando en R, me pasaba horas trabajando. Ahora hago un script de R o de Python en 5 minutos y me paso horas revisando que esté bien, pero ha cambiado la figura. Claro, Pero esa ventaja me permite hacer que se animen otros chicos a también entrar a la programación, que antes no lo hacían. Antes, como digo, ¿no? Las herramientas de lenguaje que han salido son muy buenas para redactar, incluyendo redactar code. Yo antes, tengo este script en Python, pero lo tengo que pasar a R, pero tiene que ser, ya no es un R para mi computadora, sino esto lo tiene que hacer el clúster y tienes que distribuir entre los diferentes procesadores. Antes yo le decía a un chico, oye, tienes que hacer eso, y me miraba raro. Dile a ChatGPT que te enseñe a hacerlo. Y se demoró 2, 3 días, pero sí. Y luego contentísimo y se mandaba a hacer cosas más y más y más y más complicadas. Entonces, es una gran cosa para eso, ¿no? Para redactar, sean cartas, sean proyectos, sean programas en lenguajes de programación. Entonces, sí, la inteligencia artificial ha cambiado el panorama. Definitivamente ha acercado muchas cosas. Y en el tema de programación, es una gran herramienta. Obviamente no todos vamos a ser tan buenos como para usarla, pero te cuento una anécdota. Ya yo les enseñé en mi informática a utilizar el R con inteligencia artificial, con ChatGPT cuando acaba de salir, creo que acaba de salir ese año ChatGPT, y les enseñé a hacerlo. Todavía no tenían el prejuicio, porque después me tocó, chicos, no, que ChatGPT es malo, el demonio, y me han dicho que esto es hacer trampa, que no lo quieren coger porque sienten que es hacer trampa. Incluso se hace bullying a los que usan ChatGPT. Pero todavía no había ese prejuicio cuando yo empecé y les dije, ok, haz en R, y un chico le fue maravillosamente, que un chico que no sabía usar R, nunca había usado R, o sea, conocía el R, pero nunca le había ido bien, y empezó a hacerlo y tenía un talento, ¿para qué? En 5 minutos lo hacía. Y en la maestría empezó a cobrar 200 soles a cada uno por hacerle los scripts de R para la maestría. Y aunque le cuentan sus compañeros Claro, cuentan de que, oye, tú sabes hacer escribir, sí, quiero hacer uno de tal cosa, y ya, y te lo hago. Y les hacía. Claro, y lo que antes se hacían las copias estas para memorizar o para los exámenes, él lo ha hecho de manera en tiempos digitales. Claro, algo así. Les ha facilitado mucho el trabajo. Les ha prohibido hacer los scripts de R, ¿no? Aparte es el software, el análisis es otra cosa, ¿no? Les hace el servicio de software, pues, es un tema curioso, ¿no? Cómo te ha abierto. Ya no necesitas conocer todos los comandos. Antes tenías que memorizar mucho para poderte meter a programar, ¿no? Realmente es más que nada saber explicar, y obviamente tienes que conocer la sintaxis del programa porque lo vas a tener que empezar a uno. No es que se hayan perdido esa habilidad, es simplemente que han cambiado la forma como uno trabaja. Exacto. Sí. Es una herramienta. Comentabas, Roberto, la labor de ser docente, la labor de gestión administrativa, la carga laboral, la carga, qué sé yo, pero mi pregunta final de esta primera entrevista, porque yo creo que esta va a ser una serie de desarrollo, ojalá que tenga ese tiempo, Roberto, y no te recargue, pero creo que tenemos un segundo, tercero, cuarto capítulo en adelante. Pero esta pregunta, la inteligencia artificial está cambiando muchas cosas, incluida la educación presencial clásica. En vez de, no vamos a criticar ni que nadie se sienta también un poco enronchado, pero ¿qué le podemos recomendar a los docentes analógicos, a los docentes híbridos y a los docentes digitales, de que la universidad no es que va a cambiar por decreto, sino que ya cambió, sino que no se están dando cuenta y están, vamos a decir, como que poniéndole el freno los propios docentes? ¿Por qué? Porque estamos todavía con el chip de hace 20 años. ¿Qué le recomendaría? No cometer los errores del pasado. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Justamente si algo por algo existe en la historia es si se cometió un error, no repetirlo. Yo recuerdo cuando a mí me enseñaban matemáticas, lo primero que decía es, no uses calculadoras, esos cálculos a mano. Y me parece muy bien para el proceso de aprender a hacerlo, ¿no? Pero llega un punto en que la calculadora, o mejor, la computadora, automatizaba, te puede permitir hacer cosas imposibles. Algunos de los software que yo utilizo son programas que yo no hice esos programas. Algún geniecito de matemática, un doctor de matemática los hizo, y yo les utilizo esos programas para analizar otras cosas.
Entonces, no hay nada de malo en usar herramientas, no hay nada de malo. Tú no tienes que construir martillos y serruchos cada que quieres construir una vez. Tú eres carpintero, no eres constructor de herramientas. Entonces, es lo primero que hay que enseñar. Las herramientas se aprenden a usar. Si tú quieres enseñar a hacer herramientas, está bien, pero eso es otra asignatura. No les digas que usar herramientas está mal. Que aprendan a usar herramientas y que aprendan, si quieres, también a hacer las herramientas. Pero no les digas que usar herramientas está mal. ¿Quieres enseñarles a hacerlo sin herramientas? Ok, pero es otra habilidad. No les enseñes que hay habilidades buenas y habilidades malas, porque si no, los mandas en desventaja. Creo que eso es lo primero que hay. Si hay oportunidades, que aprendan a usar. Tú consideras que es importante que aprendan a hacerlo sin eso, ok. Enséñales a hacerlo sin eso, pero también que sepan usar las dos cosas. No, es malo así, es bueno así. No. Yo pienso que los alumnos deben aprender a redactar por sus propios medios y que dicen, ok, enséñales a redactar, pero no les diga que no existen. Que no se debe hacer ni se puede hacer, porque está mal. Que aprendan a usarlas, claro. Si la herramienta, porque si no, mañana más tarde van a estar en desventaja. ¿Tú crees que deben saber hacer esto por sí solos? Ok, enseñen a hacerlo por sí solos, pero que también aprendan a hacerlo con las herramientas nuevas que hay. Si no, lo único que vas a hacer es mandar a los chicos en desventaja. Eso es, creo, la lección más importante del pasado, que aprender a usar las herramientas siempre. Perfecto. ¿Qué proyectos de investigación estás desarrollando, Roberto, para que la próxima entrevista, o tanto proyectos académicos o proyectos de investigación de laboratorio, para que podamos tratarlos de repente en un próximo capítulo? Bueno, ¿O qué temas se te ocurren desde tu corpus, desde tu praxis, desde tu core? Bueno, estamos entrando para este semestre, voy a estar en un tema, vuelvo a los temas de salud, vuelvo a los temas de metabolismo, y qué coincidencia que tú me has preguntado ahora por redes, porque después de muchos años de no trabajar redes, vuelvo a trabajar redes, hay necesidades muy interesantes, el tema del tema de neurociencias que trabajamos en el pasado, y me pasó algo muy curioso. Dime, eso fue en el 2013 que hicimos el primer congreso de neurociencia aplicadas a la educación, 2013. Claro. De hecho, ese también hay que revivir. Hay que revivirlo. Que me estaban preguntando justamente sobre algunos neurofármacos, no voy a detallar de qué se trata, pero yo decía, bueno, ¿y cómo lo probaríamos a un nivel de salud? Y bueno, y explicando todo, en el panel que estaba había gente de diferentes disciplinas. Y luego viste, bueno, y la vía metabólica, eso ya es otra historia. ¿Cómo se produce eso en la planta? Una cosa es cómo la sustancia funciona en el cuerpo humano, y otra cosa es cómo la sustancia se produce en la planta. Y dije, no, eso es mucho más complicado. Los médicos han vuelto a verme, es más complicado cómo la planta lo produce que cómo nuestro cerebro lo procesa. Sí, mucho. Y ahí surgió el desafío. Vamos a crear justamente formas nuevas de producir medicamentos en plantas, pero medicamentos que esas plantas no producen. Es un desafío que me plantearon. Hay un par de alumnos que están con ganas de trabajar por ese lado y me parece algo interesante. Eso entraría en lo que le llaman la biología sintética. Biología sintética. Naturales. Sí, no tanto modificar organismos, sino nuevas cosas. Y nuevamente, como te digo, con buenas intenciones. En este caso, medicamentos para para neuropatologías. Temas de bioética también, entonces. Siempre la bioética es inevitable. Perfecto. Entonces, Roberto, te comprometo de ahora en adelante que estos temas pioneros, frontiers, los trabajemos, los conversemos, los dialoguemos, los debatamos en estas sesiones de video podcast. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. ¿Sí? Me encanta la idea. Sí, que fluya. ¿No? Y entonces lo tenemos ahí en el video podcast, tus usuarios lo ven, mis usuarios también del podcast lo ven, lo comentan, y de ahí vamos, ¿cómo se dice? O sea, de ahí es donde van brotando justamente las nuevas ideas, ¿no? Porque si no hay manera. Sí, es verdad. ¿Perfecto? Listo. Me encanta Entonces, la idea. señoras y señores, visitantes de este lugar del mundo virtual, ha sido el biólogo computacional Roberto Pineda Chavarría en este primer episodio de Lo que se viene ya, con todo lo que es cáncer, inteligencia artificial y biología computacional. Tus palabras finales, Roberto. Bueno, en primer lugar, gracias, José Carlos, por la invitación. Me parece muy, muy importante
que hayan este tipo de canales. Me parece muy bonita tu propuesta, me parece una propuesta muy enriquecedora y te agradezco que me hayas permitido contar lo que estoy haciendo y mis puntos de vista sobre una tecnología que realmente me siento muy entusiasmado. Me considero un entusiasta de la inteligencia artificial. De hecho, estuve en un congreso de inteligencia artificial realizado por mi universidad. Creo que estuve en este caso todo lo biológico, no solamente salud, pero digamos, más allá de eso, sí, siempre ver el tema, como tú dices, lo potencialmente peligroso, nunca hay que dejar de lado ante nuestro optimismo. Creo que la mejor posición es precisamente esa, en la que contempla los dos lados, los aspectos, los pondera y los pesa, que la posición que simplemente dice esto es bueno o esto es mal. Esa posición ingenua suele ser catastrófica. Siempre es bueno ver las ventajas de las herramientas, ir evaluando sus debilidades para poderlas corregir o tomar o tener presente cuando las utiliza. Y creo que eso se ha visto aquí. Creo que hemos sido bastante neutros con la herramienta, entusiastas sí, pero tampoco cegados ante el asombro de esta tecnología que también tiene aún ciertas limitaciones. Muchas gracias, José Carlos. Ha sido entonces, queridos visitantes, el biólogo computacional Roberto Pineda Chavarría, que fue ponente en el año 2013 en el primer Congreso Internacional de Neurociencias Aplicadas a la Educación, con la ponencia de aprendizaje natural, que para mí fue una cosa grandísima, y que él participó con esta temática en ese primer congreso. A través de estos años hemos venido interactuando, compartiendo desde ambos campos de acción, y es un gusto haberlo tenido en este primer episodio de lo que se viene ya en biología computacional e inteligencia artificial aplicada. Gracias, Roberto, por tu visita y hasta el próximo episodio. Muchas gracias, José Carlos. Espero atento tu convocatoria. Sí, vamos a desarrollar muchos más episodios porque de esto salen siempre cosas nuevas. Muchas gracias. Muy amable.